mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines,
resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendice, queridos hermanos. Una vez más aquí a través de este medio, llegando a sus hogares. Gracias al Señor por la bendición que tenemos para poder seguir adelante en estos tiempos en que estamos viviendo. Gracias porque tenemos la plena seguridad, querido hermano, querida hermana, que un día vamos a estar reunidos en la iglesia, todos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, aleluya, a Él sea su nombre, su gloria, a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias le damos por conectarse en esta mañana y vamos a estar alabando al Señor. Ya lo alabamos, ahora vamos a estar predicando la palabra y vamos a estar, hermanos, aleluya, leyendo el Salmo 100 para empezar en esta mañana. Abra su Biblia en el Salmo 100, por favor. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría y vengan ante Él con cánticos y júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aleluya. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, como siempre, hermana, amigo, como siempre lo hacemos. Vamos a estar orándole al Señor para que nos dirija en este día y que bendiga nuestras vidas en estos días venideros. Si usted tiene una petición delante del Señor, créale al Señor. Él es bueno, misericordioso y puede hacer la obra en su vida. Si hay debilidad, si hay enfermedad, hermano querido, hermana querida, si hay desánimo y si hay alguna necesidad que usted está poniendo delante de la presencia del Señor, Él oirá nuestras oraciones porque creemos en un Dios que todo lo puede, todo lo hace y es misericordioso sobre todo. Levante sus manos, créale al Señor porque su misericordia son nuevas cada mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por ser nuestro Dios, mi Dios eterno. Aleluya. Gracias por permitirnos creer en ti, Padre Santo. Saber, Padre bendito, que en todo tiempo tú estás al cuidado de tu pueblo, de tu iglesia, mi Dios eterno. En todo tiempo, Padre de la gloria, tienes puesto tu oído y tu mirada a todo aquel que clama por tu misericordia, Señor eterno. Creemos con todo nuestro corazón, mi Dios eterno. Aleluya. Que tú escuchas, Señor, el clamor de tu pueblo. Creemos, Padre de la gloria, que tú escuchas la necesidad, Padre de la gloria, de aquel hombre, aquella mujer, mi Dios eterno, de aquel hermano, mi Dios eterno, aleluya, de aquel joven, de aquel niño, mi Dios eterno, que esté clamando, Padre, por sus necesidades, mi Dios. Bendice la vida de tu iglesia, bendice la vida, Padre de la gloria, de los amigos de la iglesia, mi Dios eterno, aleluya. Aún bendice la vida, Padre de la gloria, de aquellos que están en contra de tu iglesia, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos por ese privilegio de llegar ante tu presencia, mi Dios eterno, y saber, Padre bendito, que tenemos un Dios todopoderoso, mi Dios eterno, aleluya. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, mi Dios eterno. Te pedimos, Cristo bendito, que donde haya necesidad en esta mañana, mi Dios eterno, en el hogar donde haya necesidad en esta mañana, Señor, tú conoces esa necesidad. Créale al Señor, hermano, hermana, amigo, tú conoces esa necesidad, Señor. Padre, muéstrate conforme tu misericordia, mi Dios eterno, a la vida de estas personas, de estos hermanos, mi Dios eterno, de estas hermanas, de estos jóvenes, mi Dios eterno, aleluya, y de estos niños, mi Dios eterno, conforme su necesidad, Padre. Tú conoces la necesidad que tienen delante de ti, Señor, mejor que cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre, te pedimos, Cristo de la gloria, por el bienestar de tu iglesia, Señor, por los hogares de la iglesia, mi Dios eterno. Padre, te pedimos por los esposos, por las esposas, por los hijos, esos nietos, Padre Santo, aleluya. Que esté tu mano poderosa sobre ellos en todo tiempo. Guárdalos, mi Dios eterno, en su caminar, mi Dios eterno, aleluya.
Gracias te damos, Padre bendito, por los ministros, por los pastores, por las pastoras, mi Dios eterno, por todo aquel Padre de la gloria que se está esforzando, mi Dios eterno, a seguir hacia adelante, mi Dios eterno, aleluya. Bendice la vida de cada uno, Padre, y que tú cumplas, Señor, tus propósitos en cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias te damos por los hermanos y las hermanas, Padre de la gloria, que nos ayudan en este ministerio, mi Dios eterno, aleluya. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por esos diezmos, esas ofrendas, Señor, que ellos depositan, Padre de la gloria, para que este ministerio siga hacia adelante. Tu mano poderosa, Señor, ha sostenido la iglesia hasta este día, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre, creemos en ti en todo tiempo, Padre de la gloria. Ahora en este momento, Padre bendito, te pedimos por tu palabra que va a ser predicada, Padre de la gloria, por nuestro pastor en este día, Padre Santo. Oh Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, nuestros hogares, Padre bendito. Si hay un amigo, Padre, que esté en nuestro hogar, Señor, que esa palabra llegue a sus vidas, Padre Santo. Lo creemos, Padre, porque tu palabra es poderosa. Viene, Padre de la gloria, con autoridad, Padre bendito. Viene con fuerza, mi Dios eterno, aleluya, a bendecir la vida, Padre de la gloria, no solo de tu iglesia, sino de todo aquel que oye tu palabra. Sea tu nombre glorificado hoy, mañana y siempre y por todos los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querido hermano, querido amigo. Nuestro pastor Otto Hernández con ustedes. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana estamos una vez más contentos de poder compartirles con ustedes el mensaje del Señor para que usted pueda entender cuáles son los propósitos de Dios a través de su palabra. Y queremos en esta mañana compartir del libro de Éxodo, capítulo 5, voy a leer 5 versículos que es donde quiero contemplar el mensaje de esta mañana, y damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos presenta, gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y sigue haciendo en la vida de todos nosotros, de la iglesia en general, de los hermanos, y creo que siempre va a haber una motivación para adorar y para alabar el nombre del Señor. Este día yo quiero predicar con el título Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5, la liberación contra toda oposición. Y dice a la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogaron. Le rogamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan a su pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucha ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Padre, yo te doy gracias, Señor, por estos versículos que hemos contemplado, la historia que está escrita aquí en tu palabra, descrita en el libro de Éxodo. Señor, oramos porque cada vez que nosotros compartimos y leemos tu escritura, siempre deja un mensaje muy profundo en nuestros corazones. Permite que este día también podamos alcanzar ese propósito a través de este mensaje de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hay 3 puntos que voy a compartir acá, y uno es prácticamente la petición atrevida y piadosa de tanto Moisés como Aarón, y luego la respuesta muy impíamente y atrevida de Faraón, y luego el tercero es la razón de este encuentro, los beneficios y los propósitos que hay en ello.
Pero la historia muy conocida eventualmente. Si aceptamos las fechas que se dan en este sentido, vamos a pensar que el faraón que estaba en ese tiempo era un diferente faraón que dejó que José y sus hermanos llegaran a la tierra de Egipto y fueran prácticamente ellos ubicados en la tierra de Gosén. Este faraón es diferente y es muy probable que sea Ramsés II de ese tiempo. Han pasado muchos años y entonces el pueblo se ha establecido y después de tanto tiempo de poderles permitir trabajar ahí en la tierra y levantar sus ciudades, levantar sus graneros, básicamente aprovecharse del trabajo forzado de los hebreos en la tierra de Egipto, entonces ellos claman y Dios empieza a escuchar las necesidades, las peticiones del pueblo y es como Dios va preparando a Moisés, que prácticamente viene siendo un tipo de Cristo en cuestión de libertador. Ahora, esta petición que hace ellos cuando Dios les envía para que hablen con el faraón, pienso yo de que hay una manera de entender el hecho de que Moisés no era nada para él diferente, no era nada para él raro entrar a la corte donde estaba el faraón. Era muy conocido, aunque él había huido para la tierra de Madián por las cosas que habían sucedido, pero la gente le conocía, la gente que estaban rodeados o que rodeaban al faraón le conocían. Entonces él pudo entrar y llegar a hablar con el faraón. Ahora, en esta primera entrevista que vemos nosotros que se dan, Dios le dice a Moisés, que le dé este mensaje a Faraón y que debe de llamarlo el Dios de sus padres. Es decir, tiene que identificarse. Y la razón por la cual se tiene que identificar o tiene que Moisés identificar al Señor es justamente porque como se entiende de que Faraón, para la gente, Faraón era una deidad o ellos se consideraban una deidad. Entonces entender de que un Dios que venía, el Dios de los esclavos, por decirlo así, no era tan importante escuchar el mensaje, escuchar la orden de un Dios de los esclavos, porque él se consideraba como un Dios mucho más fuerte, mucho más poderoso, pero él no sabía. Entonces, él prácticamente, Moisés tiene que identificar a quién está representando y es una de las cosas que nosotros también nos ponemos a pensar, de que nosotros debemos siempre identificar a nuestro Dios. En las escrituras siempre Dios es mencionado así como el Dios de Israel o como el Dios de los padres de los israelitas. Entonces, ahorita el pueblo en ese momento no es un pueblo organizado, por decirlo así, no se llaman Israel todavía, ¿verdad? Pero por eso dicen mi pueblo. ¿Por qué? Porque sabe que aunque no están organizados como una nación, pero son un pueblo, son el pueblo de Dios, son los hijos de los hijos de Jacob. Entonces, sí se puede entender de esa manera. Ahora, este capítulo 5 es un fondo histórico, ¿verdad? En el cual se refleja el ambiente, las costumbres, el conflicto, ¿verdad? Psicológico, moral, espiritual que tenían los hebreos ahí en ese lugar. Por la manera de que los egipcios eran muy imponentes en todo eso, ¿verdad? Y era muy poco lo que ellos podían hacer en relación a representarse a ellos mismos, a pelear por sus derechos, no podían hacerlo. Pero la Biblia presenta este libro de Éxodo como un rescate divino, y eso es lo que nosotros hemos entendido y sabido por muchos años. Y entonces no es nada más un escapismo, no es nada más una revuelta, no es algo que alguien se levantó y dijo, vamos, salgámonos de aquí. No, tuvo un orden, ¿verdad? Porque ellos no tenían ni siquiera el poder ni la autoridad para poder hacerlo. Entonces, cuando llega Moisés, que es una persona muy conocida, a la cual ellos también, cuando él quiso poner en paz a su pueblo,
ellos le reclamaron algo que Moisés había hecho, por lo cual Moisés huyó. Entonces, pero ahora ven que él regresa y pienso yo de que hay un ambiente de esperanza, hay un ambiente de saber que algo diferente va a pasar, y aunque Faraón respondió, digamos, todo lo contrario, pero es un marco muy importante en el que nosotros vemos de que probablemente está dándose toda esta historia, todo ese acontecimiento cerca de las cortes faraónicas. Entonces, es donde prácticamente los hebreos trabajaban, porque los hebreos, como dije al principio, construyeron las ciudades, construyeron los graneros, los caminos, que no sé qué otras cosas pudieron construir porque eran usados como trabajadores forzados, solamente por estar residiendo ahí en Egipto. Ahora bien, el poder de Jehová en la gente de los esclavos, prácticamente para que ellos pudieran salir de Egipto, estaba un poquito difícil de entender para ellos, de creerlo. Pero cuando Dios habla con Moisés y Moisés empieza a conocer al Señor, y Dios se ha manifestado de una manera muy importante, muy maravillosa, muy portentosa en la vida de Moisés, por ejemplo en la zarza, y luego otras cosas que probablemente él pudo haber conocido al Señor. Entonces es muy importante que él empezó a tomar su papel de caudillo, aunque no lo miraba de esa manera, pero él fue llevando un mensaje y dejando y esperando que Dios continuara realizando toda esa labor que él iba a realizar, porque Moisés sabía de que no era por su mano, no era por su mente, no era por su inteligencia, no era por sus dichos, sino porque él llevaba un mensaje de parte de Dios a este faraón para su pueblo. Entonces, eso es algo muy importante, esa es la fuente de poder que él estaba percibiendo, que es lo que iba a actuar. Dios lo guió hacia la tierra que tenía que ir a levantar al pueblo de ahí para llevarlos a otra tierra diferente, que era la promesa. Y en medio de todo esto, vemos nosotros que la fe de Moisés en cierta forma fue probada. Seriamente fue probada en su ministerio, en su relación, en su compromiso y su compromiso con el pueblo, su relación con el pueblo también. Porque el pueblo, no sé, de repente no le iba a tener confianza. Pero lo que sí vemos aquí, algo muy importante, es que entonces Moisés le da una palabra y dice al faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Esas son palabras bien fuertes, bien definidas, bien enfáticas, en las cuales él está diciendo que esto no es un propósito suyo personal, sino que es un mensaje de parte de Dios para este faraón, para que deje ir a su pueblo. Entonces ahora es algo muy importante, ¿sabe? Porque ahora este pueblo que ha estado ahí sumergido en la esclavitud, ahora resulta de que Faraón se da cuenta de que este pueblo le pertenece a alguien, que alguien lo está reclamando, que este pueblo no está solo variado ahí en ese lugar haciendo los trabajos forzados, sino que es un pueblo que aunque no ha tenido una relación con su Dios, pero hay un Dios que lo está reclamando. Hay alguien que está diciendo: este es mi pueblo. Es como hoy en día, nosotros, hermano, tenemos que entender de que somos la iglesia de Cristo. Cristo nos reclama a nosotros, Cristo nos apoya, Cristo nos envía, Cristo nos habla, nos ministra, porque somos su pueblo, somos la iglesia del Señor. Y por eso llevaremos siempre mensajes claros y específicos de parte de Dios a través de su palabra, porque así es como Dios empezó a ministrar la vida de Moisés, para hablarle al faraón, para que el faraón pudiese hacer las exigencias que Dios le estaba demandando. Ahora, seguimos en este sentido de que empiezan a conmoverse las estructuras, el pueblo empieza a tener ánimo, el pueblo empieza a darse cuenta de que hay alguien que está reclamando sus vidas, porque ellos le oraron a él, ellos oraron a Dios, aunque no lo conocían, pero sabían que Dios estaba detrás de sus vidas.
Entonces, que ellos llegaron a ese lugar no por casualidad, y quizá habían pasado ya otras generaciones, habían pasado otras personas, habían pasado años cuando ellos llegaron ahí, más o menos unos 400 años probablemente de estar ahí en Egipto. Entonces ya habían pasado muchas generaciones que probablemente ya no eran los mismos que entraron 70 y ahora eran cantidades masivas de gente ahí. Entonces muchos probablemente se habían olvidado ya por qué ellos estaban ahí y se habían acomodado, ellos estaban tranquilos, pero de repente las cosas cambiaron de un día para otro, por decirlo así, figuradamente, y entonces ellos empiezan a sufrir. Ellos no saben cómo combatir, ellos no saben cómo defenderse, ellos no saben simplemente hacer las cosas que les dicen que van a hacer. Si hubiesen sido así de obedientes como al principio, ¿verdad? Y con Dios en el futuro, pues las cosas hubiesen sido mejor para ellos. Pero ellos fueron cambiando. Pero en ese momento Dios los llama y a través de Moisés, estas personas que son, digamos, descendientes de Jacob, comienzan prácticamente a entender de que hay un llamado para ellos, que hay algo importante para ellos, que este nombre del cual llama para que ellos vengan y salgan de ahí, les llama: dejen ir a mi pueblo, a mi pueblo. Qué lindo eso, ¿verdad? Que nosotros sepamos, ¿verdad? De que también nosotros somos el pueblo del Señor, el Israel espiritual, como se ha dicho en otras ocasiones. Es decir, el hecho de que nosotros estamos acá grabando, predicando, hablando del Señor, atendiendo los estudios, reuniéndonos en oración, es justamente porque hay un propósito de ello. Sabemos de que hay algo especial que Dios ha puesto en nosotros y Dios nos ha llamado con un propósito muy, muy específico. Entonces, ahora lo triste de todo esto es en relación a lo que Faraón responde, porque como digo, Faraón no conocía a Dios, ¿verdad? Este Faraón no conoció a Jehová, no conoció al Dios de Israel, no había tenido una experiencia con el Señor, y como él se consideraba un poco más fuerte y más poderoso y mucho más en alta, en más altura que nuestro Dios, no lo conocía y lastimosamente lo iba a conocer, pero en las cosas muy difíciles. Ahora, Dios le da oportunidades, porque uno puede pensar y la gente puede pensar, pero ¿por qué Dios hizo de esa manera? ¿Por qué tuvo que castigar a los egipcios? ¿Por qué tuvo que hacer esto y lo otro? Pero, ¿sabe una cosa? Dios siempre se dirige a los que se tiene que dirigir primero, y en este caso era Faraón. Entonces, Faraón, si Faraón hubiese obedecido, hubiese hecho lo que Dios le pidió hacer, nada de estas cosas hubiesen pasado probablemente, pero Dios tenía un propósito para su pueblo, y no iba a dejar en la desventura a los egipcios, pero debido a la negligencia, debido a la rebeldía, debido a la manera de cómo este faraón estaba respondiendo, prácticamente lo estaba haciendo de una manera muy desafiante. Nadie puede desafiar a Dios y salir tranquilo. Nadie puede decir cosas de Dios. Mire, si una de las cosas uno ha aprendido en la vida es a temer a Dios. No tenerle miedo, pero temer, respeto, reverencia, entender de que verdaderamente uno no puede ser mucho más que el Señor, jamás de los jamases. Y la iglesia misma no puede ser mucho más que Jesucristo, sino que Jesucristo es el todo, Dios es el todo, y nosotros vamos a temer el nombre del Señor. Pero cuando alguien viene y desafía al Señor de esa manera, hermano, pues se está metiendo en problemas muy, muy serios, yo dijera, porque tal vez por la incertidumbre, tal vez por la falta de fe, o tal vez por sentirse más por lo que hace, por lo que sea. Hermano, nadie puede ser mayor que el Señor. Y Faraón se atrevió impíamente a decir: ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? Mire, no sabía con quién se estaba confrontando. Entonces no solo se niega a dejar o a hacer lo que Dios le está diciendo, sino que no soporta
de que estos hebreos tengan un Dios. ¿Sabe por qué? Porque él quería o esperaba que los hebreos lo adoraran a él como una deidad. Los hebreos jamás lo hicieron. Jamás lo hicieron. Entonces, ahora, en el sentido de que nosotros podemos ver de que él no lo pudo hacer, entonces la respuesta básicamente es atrevida y es impía. Ahora, ¿cuántas veces, hermano, despectivamente la gente ha hablado contra Dios y ha dicho, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que ustedes están clamando? ¿Quién es? Entonces, él no tenía miedo, no sabía medir sus palabras, no sabía medir lo que verdaderamente tenía que hacer. Él, que gobernaba a una nación muy fuerte y poderosa como es Egipto, pensaba de que él era mucho mejor y que podía hacer las cosas más fuertes que un Dios todopoderoso. Así que no voy a escuchar a Dios, no voy a obedecer a Dios, a ese Dios de Israel, porque es una nación de esclavos, es una nación que no merece ni siquiera un respeto, que ni merece una atención, hermano. Y hoy en día no necesitamos escuchar a un faraón, no necesitamos escuchar a unas personas así, sino que simplemente usted mire, oiga a la gente en la calle y se da cuenta de que verdaderamente la gente actúa de la misma manera. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios y hay gente que siempre va a desafiar a ese mandato. Hay gente que siempre va a desafiar el buscar y adorar y conocer a Dios en su interior. Así que la gente se resiste. ¿Por qué se resiste? Se resiste por la esclavitud, se resiste por el pecado. Entonces, Dios debe reinar y debe gobernar en la vida del hombre y el hombre debe ser gobernado por Dios, porque de otra cuenta, hermano, no va a poder ver el futuro espiritualmente en su vida como Dios lo ha establecido en la palabra. Entonces, esta negativa de Faraón al pedido de Moisés produjo un conflicto no solo en los hebreos, no solo en los esclavos, sino que produjo un conflicto entre Dios y Faraón. Faraón no es una deidad, él se consideraba una deidad, por tanto no tenía ni siquiera un poquito de poder alcanzar un poder contra Dios. De manera pues que el conflicto, como no pudo contra Dios o no podía contra Dios, entonces él sobrepasaba la carga de los hebreos a manera de vengarse a través de ellos. Pero mire, quería desanimarlos, quería frustrarlos, quería hacer que ellos mismos le dijeran a Moisés, ¿sabes qué? Mejor deja todo como está, mejor vete y nosotros nos quedamos aquí, ya nos está yendo mal. Y es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay un propósito de parte de Dios en este sentido, no importaba que ellos iban a sufrir un poquito más el escarnio de Faraón, pero sin embargo el resultado iba a ser mejor. El resultado iba a ser de que ellos iban a ser liberados. Entonces, la liberación contra toda oposición. Acuérdese, este es el tema importante. Entonces, esta negativa, hermano, no iba a ser por mucho tiempo, ¿verdad? Sino que esta negativa iba a pasar un poco de tiempo nada más, quizá algunos años o meses, no sé, o días, pero pronto el Señor iba a hacer su cometido, iba a librar a este pueblo de la esclavitud de los egipcios y ellos iban a tener sus vidas y ellos iban a hacer las cosas que Dios les iba a mandar. Ahora, cuando ellos están dándose cuenta, cuando vienen las plagas, básicamente, no entré a ese detalle, no entra a ese detalle, pero cuando vienen las plagas y los hebreos se dan cuenta de que verdaderamente el Dios que los llega a buscar a ellos es un Dios poderoso y que verdaderamente Faraón no tiene ni siquiera un poquito de fuerza para poder oponérsele a Dios, y entonces empieza a sufrir los embates, ¿verdad?, de las plagas,
y estas plagas consecuentemente demuestran que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Faraón al final no tiene ni siquiera una sobrevivencia. Entonces, Dios es Dios, hermano. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que nos ha creado a nosotros. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de todo lo que nosotros necesitamos tener y recibir, porque verdaderamente nadie puede estar en contra de Dios y estar o permanecer de pie. No se atreva usted a desafiar el poder de Dios. No se atreva usted a desafiar el nombre de Dios. Búsquelo, ámelo, obedézcale y témale. Eso es lo que puede hacer. Ahora, la razón de este anuncio es porque, primero, Dios los iba a liberar. Dios los iba a sacar de la esclavitud. Pero dice ellos, déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces, ellos iban a ir, eventualmente ellos no iban a regresar a Egipto, ellos iban a salir. Entonces, debido a que para Faraón es una competencia de poder, una competencia de dominio, una competencia de un Dios contra otro Dios, entonces hay que hablarle a su manera. Sin embargo, el propósito era ser librados de todo aquello. Entonces vienen las pestilencias, porque él dijo, Moisés dijo, es que si no vamos, entonces Dios nos puede castigar, si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros no vamos a buscarlo. Entonces hay que hablarle a la gente como lo puede entender. Por supuesto que no había necesidad de eso si solamente Dios iba a hacer una liberación así nada más, pero había que hacerle entender al faraón y había que hacerle entender a la gente, había hacerle entender a los mismos esclavos que verdaderamente había un propósito en todo esto. La liberación era justamente no solamente para decir, oh, ya vámonos a un lugar y vamos a ser tranquilos, no, sino que tenían que aprender a conocer a Dios. Moisés lo conocía, el pueblo tenía un poquito de idea, tal vez, de quién era Dios. Faraón no lo conocía del todo, nunca había tenido una relación con Jehová. Es decir, no lo había conocido como tal, no había probado el poder de Dios en ninguna forma. Lo iba a probar y al final iba a sufrir los embates. Pero estos requisitos, hermano, humildes y modestos que él estaba pidiendo, Moisés al faraón, eran como para entenderse, como para que faraón dijera, está bien, los voy a dejar ir, pero no hizo así. Entonces lo que pedían era algo razonable, un poco de tiempo nada más, 3 días de camino, y entonces con ese propósito irían ellos a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios como pueblos, ¿verdad? Que eran del Señor, como incluso los otros pueblos que hacían con sus dioses, se iban a adorarlos, pero no estaban haciendo, el Señor no estaba enviando algo que se pareciera a lo que Faraón exigía. Ahora, yo quiero entender, hermano, algo muy importante y quiero que usted pues lo comprenda, es que verdaderamente al decir quién es Jehová y para que no escuche su voz y deje ir a Israel, entonces esa es algo que estaba empecinado el faraón en hacer. Pero es decir, te conozco a ti, Moisés, pero no conozco a Jehová. En otras palabras está diciendo eso, ¿verdad? A ti te conozco, Moisés, y es más, ni conocía a Moisés tampoco, ¿verdad? Tanto como el otro faraón antiguo, que sí, con el cual él sí tuvo relación Moisés con ese faraón. Pero conocer significa tener una experiencia con Dios. Cuando usted conoce a Dios es porque usted lo conoce, porque usted ha tenido una experiencia con Dios. Entonces necesitamos tener una experiencia con Dios para conocerlo. Y la experiencia se puede dar de muchas maneras. Se puede dar a través de eventos, de situaciones, de leer la palabra y que el conocimiento de Dios venga e impacte nuestras vidas. Y es conocerlo como es Él, qué es lo que Él quiere,
qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Es la manera como usted puede y nosotros podemos tener una experiencia con Dios, conocerlo de esa manera. Entonces, Dios no admitiría, perdón, que otro Dios que se creyese Dios sobre sus pueblos, que los tenía de esclavos, iba a triunfar, se iba a sobreponer. Además, él quería que el pueblo tuviera la dignidad de ser un pueblo. Mire, el ser esclavo era algo muy triste, muy precario para la gente, ¿verdad? La esclavitud nunca ha sido nada bueno, ¿verdad? En la historia de la humanidad jamás ha sido bueno. Y entonces, en ese tiempo, ellos eran esclavos y carecían de dignidad. Nadie daba un centavo por ellos, por decirlo así. Nadie los tomaba como en serio. Eran familias que estaban ahí ubicadas en un lugar, pero no tenían dignidad. Entonces, y eso es lo que muchas veces la gente busca, una dignidad. Porque como humanos, como personas tenemos una dignidad, como familia tenemos una dignidad, como pueblo de Dios tenemos una dignidad. Entonces la esclavitud no es buena para nadie. La esclavitud no es buena para nadie. Entonces, esta pregunta es fundamental que le hizo quién es Jehová. Entonces, todo es el desarrollo de este libro, ¿verdad? Sabemos la negativa de Faraón en no dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios, hacia buscar una relación con el Señor para que pudiesen adorarlo. Entonces, el libro se conoce más, el libro de Éxodo se conoce más por este evento que sucedió, por esta negativa de Faraón y por toda la salida, el cruce del Mar Rojo y todo lo que vino después de aquella orden. Entonces, ahora las plagas vinieron y los egipcios iban a saber verdaderamente quién era el Señor, ¿verdad? Y así lo dice más adelante el capítulo 7 de Éxodo y el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, para que ellos se dieran cuenta que Dios sí sacó a su pueblo de en medio de ellos con poder, con autoridad, con dominio, porque tuvo que ser de esa manera. Dios iba a liberarlos y los iba a liberar a la manera como Él lo podía hacer. Al final, Faraón reconoció quién era Jehová. ¿Y cómo lo hizo? Porque lo experimentó. Finalmente experimentó el poder de Dios. Y no le importó a su pueblo tanto el hecho de que ellos recibieron 9 plagas. Y él tranquilo porque es Faraón. Y el pueblo sí sufrió las 9 plagas. Pero en la 10ª plaga es donde el Señor le hizo probar a él el poder, demostrarle que verdaderamente él era mucho mayor que lo que él pensaba que era, hablando del Faraón mismo. Entonces, a través del juicio, la gente va a reconocer. A través de las calamidades, la gente va a conocer. Cuando vienen las cosas en la vida de la humanidad, la gente sabe y busca y trata de buscar una relación con Dios y es sensible su corazón a las cosas y busca a Dios y eso. Y no ese es el propósito de eso, sino que las cosas de la vida se dan porque se dan. Ahora, el ir 3 días de camino a adorar al Señor al desierto, yo viendo los mapas, ¿verdad? Digo, ¿a dónde iban a adorar, verdad? Lo que estaba cerca de ahí no era muy bueno para ir a adorar. Los egipcios, así como salieron detrás de ellos, fácil los hubieran alcanzado y los hubieran nuevamente llevado como cautivos, ¿verdad? Haciéndoles no sé qué cosa. Entonces tuvieron que cruzar el Mar Rojo, tuvieron que llegar a un desierto y en el desierto entonces es donde ellos iban a empezar a conocer a Dios. Mire, un pueblo que le pertenecía a Dios, un pueblo que Dios decía es mi pueblo, pero que ese pueblo no conocía quién era su Dios. Hoy en día, amado hermano, lastimosamente por mucha religiosidad que hay, por muchas filosofías que existen, la gente no ha tenido o sentido la necesidad de venir a buscar a Dios y tener una relación con el Señor y ver verdaderamente que ellos puedan tener una experiencia con el Señor. Esta negativa es muy
muy triste, como lo he dicho, pero Dios iba a manifestar su poder. El Éxodo, en todo lo que se ve la lógica de todo esto, ¿verdad? La rectitud del pedido divino, la justicia de Dios aplicada a este pueblo, a Faraón más que todo, era para lograr la libertad del pueblo. ¿Qué necesita Dios para liberar a una persona del pecado? ¿Qué necesita Dios para liberar a una persona de su adicción, de la esclavitud al pecado? Bueno, Dios va a obrar fuertemente, ¿verdad? Y ya lo hizo, ¿verdad? Porque Cristo ya vino y conquistó al pecado, ya venció la muerte, ya venció en la cruz todo lo que pudiese haber impedido de que el hombre pudiese ser liberado de su adicción, de su pecado, de todo lo que tenga y que le impide venir a un conocimiento de Dios. Ya está libre el camino. Entonces Dios hizo eso, lo hizo con poder, lo hizo con autoridad, porque la muerte de Cristo fue algo increíblemente, hermano, poderoso e increíblemente con mucha autoridad, porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Una forma modesta, una forma sencilla, una forma sufriente, pero era la manera como Él lo hizo. No lo hizo de otra forma más que con su propia experiencia, con su propia carne. Pero lo hizo para que usted y yo podamos tener acceso al Señor. Para que no seamos negativos, así como Faraón. Para que no digamos repitamos las mismas palabras de Faraón, sino que nosotros busquemos una relación, ya sea en el desierto. El desierto significa muchas cosas y puede ser un momento de dificultad, un momento de soledad, un momento de calor candente, de preocupaciones, de problemas serios, fuertes en la vida de la gente. En ese desierto es donde usted y yo podemos conocer más y más y más de Dios. Y Dios quiere de esa manera hacerse conocer a su pueblo, o al que va a ser su pueblo, o al que él ya considera anticipadamente que va a ser su pueblo. Entonces, la negativa de Faraón a petición de Moisés era de que la razón por la cual ellos querían ser liberados era porque querían ser unos holgazanes, no querían trabajar, o prácticamente no querían dar un servicio al faraón, sino que a un Dios que no conocían. Pero estas son las malicias del Satanás, son las malicias del diablo en la vida de la gente, porque el diablo siempre ha querido impedir el culto al Señor, siempre ha querido impedir el servicio al Señor. Siempre tenemos esos ataques de todas comunidades, de sociedades, de gobiernos civiles que vienen en contra de que nosotros como iglesia adoremos al Señor en un lugar así como una iglesia, por decirlo así. Entonces, encontramos esas negativas, esos pensamientos negativos y preguntan, bueno, ¿y a quién están ustedes adorando? No es suficiente una religión tradicional, ¿y por qué ustedes tienen que ir a ese lugar? Y bueno, un montón de cosas que ponen, ¿verdad? Para que el pueblo no pueda adorar libremente al Señor. Entonces, estas decisiones que se han tomado cruelmente e inhumanamente, como las tomó Faraón con el pueblo de Dios, entonces le dice a Moisés y a Aarón que no solo el pueblo debe seguir trabajando, sino que ellos mismos deben volverse a sus tareas. En otras palabras, ustedes que están haciendo ahí, hablando cosas que no entienden, más bien júntense con su pueblo y pónganse a trabajar. Son los conceptos de muchas personas, ¿verdad? Entonces, hay ministerios y la gente no conoce los ministerios, no reconoce los ministerios, no sabe que los ministerios están por un propósito. Los ministerios están ahí para poder hacer la obra del Señor, para poder tener la conducción a un pueblo. Entonces, Moisés, eventualmente ni Aarón, ¿verdad? Ellos iban a ejercer su ministerio más adelante con todas las posibilidades de que Dios les iba a brindar para que ellos pudiesen hacer las cosas que tenían que hacer para el servicio del Señor. Ellos iban a hacer algo muy importante en el cual ellos iban a llevar al pueblo para que verdaderamente a través de la manera como Dios le dijo a Moisés cómo debería
adorarlo, cómo debían conocerlo. En esas situaciones es como el pueblo lo iba a saber. Y Dios iba a usar, todavía iba a seguir usando a Moisés, todavía iba a seguir usando a Aarón, y luego se iban a levantar otros ministerios en el pueblo, en el cual Dios iba a demostrarle al pueblo, a mostrarle al pueblo cómo él quería ser adorado. En aquel tiempo, Dios es lo que especificó para que el pueblo verdaderamente tuviera esa relación con él. Gloria al nombre de Jesús. Prácticamente a todas aquellas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿verdad? El trabajo, la labor, ellos probablemente lo iban a hacer para construcción de sus propias casas. Habían agarrado una cierta experiencia de trabajo para construcción de ciudades, y todo aquello sirvió por un propósito. No estaban ahí solamente, bueno, poniendo una cara buena a todo aquello que había parecido malo, ¿verdad? Ellos aprendieron muchas cosas, fueron laboriosos, y fueron los que pudieron construir ciudades, graneros y todo aquello que le hicieron al faraón y a los egipcios. Entonces ellos lo iban a lograr para ellos mismos. Todo tiene un propósito. Nada se mira malo, ¿verdad? El hecho de que nosotros tal vez estemos pasando por esta pandemia, hay un propósito de parte de Dios en esto, ¿verdad? No es que la gente le pase mal y mal y mal, pero nosotros tenemos que ver las cosas positivas, ¿verdad? Que esta pandemia nos está dejando. Y yo creo que ya hemos transcurrido bastante tiempo de conocer, de venir a lo desconocido, a lo peligroso, a lo que daba temor. Ahora nosotros vamos paso a paso viendo que las cosas van a ir caminando de una manera diferente, y estamos dándonos cuenta que todo tiene un propósito. Lo primero era, hermano, lo primero era estar en casa y conocer a Dios. Lo primero era estar con su familia y todos estar conociendo a Dios, adorándolo. Si se logró, gloria al Señor. Si no se logró, bueno, entonces sí perdimos bastante. Pero, hermano, de todos modos, nosotros somos preparados para lo que viene, ¿verdad? Las cosas que nos acontecen hoy en día nos preparan para lo que viene, y entonces no sé qué más va a venir, ¿verdad? No sé qué más va a suceder, pero la gente tiene que reconocer que hay un Dios poderoso que está dispuesto para librarlos, y especialmente librarlos del pecado. Nosotros tal vez tenemos, digamos, un mundo que nos esclaviza, un mundo que nos esclaviza de una manera al presente, socialmente, políticamente, económicamente, religiosamente, físicamente, por las enfermedades que hay. Pero todas estas cosas que hay, que prácticamente agarran a la gente en una situación en la cual no pueden salir. Amado hermano, entonces podemos ver que se crean situaciones en las cuales nosotros sí tenemos que buscar la dirección de Dios, porque no permitir que el odio, no permitir que el temor, el miedo, por decirlo así, y la confusión invadan nuestras vidas y crean en nosotros una vida de inseguridad, cuando que tenemos a un Dios poderoso que nos llama, un Dios poderoso que dice que somos pueblo suyo, un Dios que verdaderamente nos reclama. Gloria al nombre de Jesús. Yo glorifico al Señor porque encuentro de que el hecho de que Dios nos reclame como reclamó al pueblo es algo muy grande. Significa que Dios tiene cuidado y está al tanto de nuestras necesidades, está al tanto de las cosas que nos pasan en la vida, está al tanto de aquellas cosas que verdaderamente nos perjudican, pero el Señor tiene un propósito para nosotros, y es liberarnos de muchas cosas. Y una de las cosas, como les dije al principio, es que Satanás, con todos los métodos o instrumentos que tiene, ¿verdad? Los favoritos que tiene, pero el más favorito que tiene es el pecado. El pecado, hermano, no hay que permitir que la humanidad esté esclavizada al pecado. Hay que dejar que la gente pueda conocer que puede ser libre. Tal vez no lo entiende, y usted sabe, usted puede estar orando por alguna persona por mucho tiempo, por muchos años. Yo he escuchado testimonios
de madres, padres, abuelos, abuelas que han estado orando por sus hijos, por sus nietos y por años. Y tal vez no van a ver esa bendición, pero un día llegará la bendición a sus vidas. Un día ellos llegarán a ser liberados del poder del pecado. En Lucas 4:18, las palabras del Señor que dice el evangelista, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Son palabras del Señor que trajo a colación en base a un texto del Antiguo Testamento. Porque Satanás a toda costa quiere impedir que Dios venga al conocimiento, ¿verdad?, de la gente, que la gente conozca al Altísimo y que sean liberados de ese pecado. Romanos 12:1 nos dice: así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso es lo que el diablo no quiere que nosotros lleguemos a conocer, a hacer, a reaccionar, para que nosotros busquemos las misericordias de Dios. ¿Qué podemos hacer sin las misericordias de Dios, hermanos? Estamos perdidos sin la misericordia de Dios. Entonces Satanás y el pecado no dejan que Dios sea adorado como es debido. Como ellos le decían: Moisés, quiero llevar, que Dios quiere a este pueblo, quiere verlo allá, en un lugar para que le adore. El Salmo 29:2 dice: dar a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Es como Dios quiere ser conocido. Apocalipsis 4:10-11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios quiere que usted, amado, sepa eso. Dios quiere que usted no se pierda en la ignorancia, no se pierda en la rebeldía, no se pierda en los desafíos con Dios. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirlo. ¿Sabe por qué? Como el Señor dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hay que atar al fuerte. Hay que atar a aquel que está atando a las personas. Hay que atarlo, a ese hay que atarlo, y nosotros ser liberados de todo problema y de toda esclavitud que el diablo ha pronunciado contra el pueblo. Entonces, termino con esto. Las verdades prácticas siempre vamos a encontrarlas. Muy a menudo, primero, lo que Dios nos pide hacer está en contra de las costumbres o las prácticas de este mundo o de este sistema, y Dios nos usará para enderezar estas cosas. Segundo, los obstáculos para adorar a Dios siguen siendo numerosos en nuestros días. Obstáculos en los cuales vemos nosotros que impide la adoración al Señor en las casas, en los templos o en reuniones que tenemos para adorar al Señor. Dios debe de ser adorado y exaltado. Y por último, el trabajo que debiera ser una bendición para nosotros tiene que ser un trabajo que como trae ingresos a menudo, convierte un horario de bendición, un salario de bendición. También adoramos al Señor con todo ello. ¿Por qué? Porque también proveemos para el servicio del Señor. Así que, amado hermano, yo espero que esta predicación le haya ayudado, especialmente para entender de que nosotros sí hemos sido liberados y somos liberados, y la gente será liberada del pecado, y hay muchas cosas que nosotros vamos a ser liberados, ¿verdad?
Dios nos reclama y quiere que lo conozcamos. Sea liberado de esa oposición. Sea liberado de todo lo que se pone en contra de usted y Dios. Oro, Padre, yo te doy gracias en tu santo y precioso nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta mañana yo te agradezco infinitamente por tu bondad, por tu amor y por todo cuanto tú, Señor, has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Tanto los que predicamos, tanto como los que enseñamos, tanto como los que dirigimos al pueblo, Señor, y el pueblo mismo, que se identifique contigo y que sepa que somos llamados tu pueblo. Gracias, Señor, por esa dignidad que tú has puesto en nosotros. Es una bendición ser llamado de esa manera. Y tú quieres que muchas personas se adhieran a ese llamado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra a ti, soberano Dios. Amén, amén. Señor me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Cuando no crees esta mañana.